Amados hermanos, el Señor Jesucristo, ya está encendido. Hay un saludo entre varios hermanos de algunas iglesias en este día, ¿verdad? Y dice, cuando se encuentra un hermano con otro en la iglesia, dice, el Señor resucitó, y el hermano contesta, aleluya, resucitó. Esa es la expresión de gozo que debe de unir al cristiano con otro, y el saludo, ¿verdad? Todos los domingos nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, pero de manera especial en la iglesia, hoy en las mañanas, este domingo, celebramos de manera especial la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho, pues que viene a culminar con la obra de Él, ¿verdad? Veíamos el viernes que dice, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Y es un momento triste, pues, por los acontecimientos, pero gracias a ello nosotros somos libres de esa deuda tan grande. Hoy celebramos el hecho de que el Señor Jesucristo no quedó en la tumba, la muerte no lo venció. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, con grande gozo nos presentamos hoy delante de ti en esta mañana, dándote la gloria y la honra, porque por tu poder y de acuerdo a tu promesa dada, tú, Señor, no dejaste a tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, en la tumba, aun cuando lo encerró, Padre, y vemos como la muerte causó sus estragos en su cuerpo, Él con poder resucitó y venció la muerte. Y eso garantiza, Padre, nuestra salvación y que un día nosotros también a semejanza resucitaremos en un cuerpo glorificado. Gracias, recibe la honra y recibe la gratitud de nuestro corazón y te rogamos porque en esta hora con tu palabra nos animes y confirmes la fe en esta promesa dada a nosotros. Tu palabra es fiel y hoy lo vamos a ver, Padre, como tu palabra nunca ha dejado de cumplirse ni dejará de cumplirse. Bendícenos con esta palabra a un servidor, este siervo inútil, en la exposición de la misma y en los corazones de mis hermanos para que tu palabra sea asentada una vez más y reafirmada en ellos. Te lo rogamos humildemente por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Amén. Bien, hermanos, miren, hemos visto ya en muchos estudios, a mí me ha tocado predicar, creo que todos los domingos de resurrección, ya sea en la mañana o a mediodía, pero hemos visto ya muchas veces lo que dice la carta a los Corintios, el hermano Pablo, ¿verdad? Predicando esta carta de mucha doctrina a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, yo creo que vamos a ver al rato con el hermano Jorge, en los versículos 3 al 4 les dice así. Vamos a la carta a los Corintios, sirve que no nos vaya a vencer el sueño, estemos despiertos. Nada más vamos a ver así de manera rápida los versículos 3 y 4. Primero a los Corintios, capítulo 15, donde da este tratado de la resurrección. Déjenme encontrarlo, acá está. Dice así, ¿verdad? El apóstol Pablo enseñándoles a estos hermanos, dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo está diciendo que toda la vida del Señor Jesucristo, aquí la está resumiendo la obra, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, dice, fue conforme a las Escrituras. Y el término o expresión conforme a las Escrituras quiere decir de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a lo ya establecido en las Escrituras, o en cumplimiento a lo establecido de Él en las Escrituras dadas en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver que toda la obra, toda la vida del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, su vida, de dónde había de nacer y todo eso, estaba ya establecido en las Escrituras. Y que el Señor Jesucristo vino a cumplir precisamente eso que estaba dicho de Él ya en las Escrituras, dada a los padres judíos, a los padres en la fe, en el Antiguo Testamento, y que nada de lo que ocurrió fue una mera casualidad o fue un hecho no planeado, sino que todo lo que estaba dicho de Él en las Escrituras, el Señor Jesucristo lo cumplió fiel, cabalmente, en el momento en que llegó
¿verdad? Según el calendario, el tiempo de Dios. En otros mensajes o estudios que hemos tenido de este tema, hemos estudiado las pruebas o evidencias de la resurrección de Cristo, ¿sí? Que la tumba vacía, que los testigos, los más de 500, los soldados que fueron comprados. Bueno, hemos visto muchas veces ya estas evidencias que prueban la resurrección de Cristo, porque desde un principio fue tratada de ocultarse, ¿verdad? Se ha negado la resurrección de Cristo, pero nosotros tenemos la prueba más grande. ¿Cuál es la prueba más grande? La propia palabra de Dios, porque así lo dice. ¿A quién le vamos a creer más? ¿Al testigo hombre, humano, o al propio Espíritu de Dios que está diciendo en su palabra que Cristo resucitó? Y resucitó conforme a lo que el propio Espíritu Santo había anunciado a los profetas en el Antiguo Testamento. Nosotros, por gracia y por obra de Dios, de su Santo Espíritu, nos ha convencido que su palabra es la verdad. Y por fe creemos que la palabra de Dios es infalible. Y si la palabra de Dios está diciéndonos a nosotros que Cristo resucitó, es la prueba más grande. Y que sí hay otras muchas pruebas, dice Pablo, indubitables, que no dan lugar a duda. Pero la propia palabra de Dios dice que ella es la verdad. Y por lo tanto, todo cristiano, con el hecho de decir que la Biblia dice que Cristo resucitó, aunque no lo hayamos visto y aunque no tengamos a los testigos ya, entonces, hermanos, esa es la prueba más grande. La Biblia prueba la resurrección de Cristo. Pero en esta mañana vamos a ver cómo también la resurrección de Cristo prueba la veracidad de la Biblia, ¿no? Vamos a ver cómo la Biblia dice que es la verdad de Dios y que es la verdad infalible, y que dijo el Señor Jesucristo que el cielo y la tierra pasarán o dejarán de ser, pero que su palabra nunca dejará de cumplirse. Y hasta aún el más pequeño acento en la Biblia dice, no dejará de cumplirse. Entonces vamos a ver cómo efectivamente, al darse el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo, está probando una vez más que la Biblia es verdad. La Biblia es la palabra de Dios veraz, es infalible, y que con la resurrección del Señor Jesucristo se está probando el cumplimiento de las profecías dadas a los antiguos en el Antiguo Testamento. Precisamente el pasaje que hemos leído en Hechos 2, el apóstol Pablo, perdón hermanos, el apóstol Pedro está tomando la palabra en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y vieron esa manifestación. Dice que hubo ese gran estruendo y que había judíos o israelitas que estaban en Jerusalén por el día de Pentecostés, que hubo un gran estruendo, ¿verdad? Y se juntaron todos a ver qué ha sucedido y veían que hablaban en lenguas. Y Pedro tomó la palabra y precisamente en el versículo 22, vamos al pasaje que hemos leído, Hechos 22, empieza a testificar. No traje mis lentes, acá están. Precisamente empieza a testificar y se dirige a los varones israelitas que eran conocedores de la palabra, lo que se conoce hoy como el Antiguo Testamento. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que hizo Dios por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, ¿verdad? Dice, les está haciendo un resumen de lo que había sucedido, entregado por determinado consejo, y porque Dios así lo había provisto, prendisteis, es decir, ustedes prendieron como pueblo, vemos que previo al viernes de crucifixión había sido tomado preso, y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Y dice el versículo 24, les está testificando Pedro a esa multitud de miles de personas que se reunieron. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Y no le refutaron porque era un hecho totalmente reciente y que había, dice, más de 500 juntos se les había aparecido. Dice, y hay pruebas indubitables, dice Pablo, pero aquí está predicando Pedro. Pedro está predicando
a estos hermanos de que Dios, con su poder, levantó al Señor Jesucristo. Dice, suelto los dolores o las ataduras de la muerte. Cuando el Señor Jesucristo murió, fue verdaderamente muerte. ¿Sí? Su cuerpo murió, no circuló sangre ya por sus venas, su corazón se detuvo. No es como muchos dicen que entró en un estado cataléptico y que solamente un trance y cosas. No. La Biblia dice que Él murió y que estuvo bajo el poder o el dominio de la muerte. Pero dice que Dios lo levantó por cuanto era imposible. Pues es el dueño, el autor de la vida. La muerte no tiene poder sobre Él. Dijo el Señor Jesucristo, yo tengo poder de dar mi vida y de volverla a tomar. Esto recibí de mi Padre. Dice, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Y después, en el versículo siguiente, el versículo 25, a partir de este versículo, Pedro en su discurso cita un pasaje profetizado por David acerca de la resurrección de Cristo. Cita este pasaje en el Salmo 16, versículos 8 al 11. Y Pedro lo cita de esta manera. Dice, porque David, dice de él, dice de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Vamos al Salmo 16, hermanos. A ver, busquemos el Salmo 16. Ya lo hemos estudiado, venimos estudiando el libro de los Salmos los días martes. Dice así el Salmo 16, versículo 8 al 11. A ver, búsquenlo todos, hermanos, nadie se quede sin buscar el Salmo 16, para que si algún día les preguntan, ¿y dónde estaba profetizado? En varios pasajes, pero especialmente en este. Dice el Salmo número 16, versículo 8 en adelante. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria, porque, dice, también mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, dice aquí. Cuando Pedro cita, la traducción dice en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida. Hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Amén. Fíjense que continúa Pedro en su discurso y se dirige a los hermanos israelitas, a sus hermanos en la carne, porque creían algunos que este salmo que David había escrito, que les parece 1000 años, creo que antes, decían que este salmo David lo había escrito acerca de sí mismo, ¿sí? Que David estaba hablando de sí mismo, pero Pedro pasa a dar una explicación a este grupo de hermanos que estaban reunidos en Pentecostés. Dice, varones hermanos, versículo 29 del libro de Hechos 2, para que todos me sigan. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice, confiadamente, sin temor a equivocarnos, podemos decir que el patriarca David, porque era un patriarca del cual estaba profetizado que vendría Cristo, dice, él murió, ¿verdad? Murió David, ya viejito, ¿verdad? Y la historia está registrada en la palabra de Dios. Y dice, y fue sepultado. ¿Y su sepulcro, qué pasa con su sepulcro? Todavía está aquí con nosotros, y lo conocían donde estaba, y conmemoraban el sepulcro, ¿verdad? Y levantaban los sepulcros. El Señor Jesucristo censuró a los fariseos, ¿verdad? Ustedes que levantan los sepulcros y hacen honra al profeta, dice, pero no cumplen la ley, ¿verdad? Y no los honran de esta manera. Dice, entonces tenemos aquí, ¿verdad? El sepulcro de David, y podemos decir confiadamente que él se murió, y ahí siguen sus huesos, hechos polvo, tal vez, pero están en el sepulcro hasta nuestros días. Dice el versículo 30, pero siendo profeta, David siendo profeta profetizó en muchos salmos, sin saberlo él totalmente, ¿verdad? Y muchas cosas las escribió, las profetizó, todavía sin conocerlas plenamente. Dice, siendo profeta y sabiendo que con juramento le había
Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. A David el Señor le hizo esta promesa, que de su simiente, dice, de sus lomos, de sus genes, vendría el Mesías, que sería rey eterno sobre la nación, y no solamente sobre Israel, sino sobre toda la humanidad. Dice, de ti saldrá, porque así le agradó a Dios, y le hizo esa promesa a David, que era conforme al corazón de Dios. Dice, de tus lomos, de ti nacerá quien tome el trono por la perpetuidad. Entonces dice, David conocía esta promesa, y dice el versículo 31, viéndolo antes, es decir, David tuvo esa profecía, esa visión hacia el futuro, habló de la resurrección de Cristo. Entonces se está aclarando que este Salmo 16, de los versículos 8 al 11, no estaba hablando del propio David, como ellos creían, sino que estaba hablando ¿de quién? Del Mesías o del Cristo que saldría de él, según la carne. Dice, ya desde ahí, 1000 años aproximadamente, el profeta David, o rey David como se le conoce, estaba anunciando que el Redentor o el Cristo resucitaría. Y dice, yo sé que mi Redentor vive, dice Job, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué cosa dijo? ¿Cuál dice la lectura que leímos o que leyeron las hermanas? ¿Qué? Se levantará, vean nada más. Según el libro de Job es de los libros más antiguos, ¿no? De la Biblia. Y Job fue antes que Abraham y fue antes que los patriarcas. Y ya desde ahí los profetas o padres del Antiguo Testamento tenían la promesa, la profecía dada de que iba a haber primero un redentor y que ese redentor iba a resucitar. Entonces David en este salmo está profetizando que el Cristo no quedaría en el sepulcro y que su carne no se descompondría, pues, como en cualquier cadáver. No vería la corrupción o la descomposición. Dice, no dejaría su alma en el sepulcro o en el infierno, es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, ni su carne vio corrupción. Dice el versículo 32, a este Jesús, recuerden que la doctrina de la resurrección era una doctrina desde el inicio, ¿verdad? Pilar fundamental en el Evangelio. Y Pedro precisamente está dando este mensaje de presentación del Evangelio en el día de Pentecostés, está tocando el tema de la resurrección de Cristo. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ha sucedido esto también que había sido profetizado por el poder del Señor Jesucristo, por el poder de nuestro Dios. Está sucediendo esto que ustedes acaban de ver, ¿verdad? Del estruendo, de las lenguas como de fuego y toda la manifestación. Pedro está testificando que la resurrección de Cristo había sido profetizada y se acababa de cumplir. ¿Cuántos días fue después de su ascensión? El Pentecostés, 50 días, ¿no? O sea, no tenía ni 2 meses. Estos hechos estaban recientes. Dice, y esto lo profetizó David que iba a suceder. Y se está dirigiendo a varones israelitas que conocían del Antiguo Testamento. Ahora, estamos viendo cómo efectivamente la resurrección está probando la veracidad de la palabra de Dios. Se cumplió cabalmente. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, la Biblia o la palabra dada estaría dejando de cumplirse, ¿no? ¿Podríamos confiar en ella? No. Porque fallaría. Entonces, a ver, Cristo murió y si como Buda o Mahoma estuvieran en el sepulcro y lo pudieran ir a visitar allá el templo que hicieron en el Santo Sepulcro, es una tumba vacía. Dice, el poder de la muerte no pudo con Jesús y Dios lo levantó de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, como vamos a ver al rato seguramente con el hermano Jorge, seríamos más infelices, nuestra fe sería vana, sería una mentira, sería una falacia, sería un cuento.
La Biblia estaría dejando de cumplirse, no sería verdadera y por lo tanto no podríamos confiar en ella. Vean nada más lo que implica la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí está la palabra de Dios cumpliéndose. Esta profecía que estamos viendo en particular, escrita 1000 años antes de que esto sucediera. Pero la resurrección de Cristo prueba que la Biblia habla la verdad y por lo tanto podemos confiar plenamente en que todo lo que dice se ha cumplido o se cumplirá. El Señor Jesucristo en su venida a la tierra cumplió muchas profecías dadas de Él, pero no todas. Muchas están por cumplirse. Y si las que ya se cumplieron conforme a las Escrituras, muerte, sepultura, resurrección, las que siguen, ¿dejarán de cumplirse? Claro que no, podemos confiar plenamente en que la Biblia es veraz, es cierta. Entonces esto nos debería o de alegrarnos o de preocuparnos. Todo depende lo que nosotros pensemos de la Biblia, porque ella es veraz y no dejará de cumplirse. Ahora vamos a otro pasaje paralelo, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13 ahora, otro predicador, el apóstol Pablo. Vamos al libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque los apóstoles desde un principio predicaron precisamente el evangelio completo, dice Pablo, porque yo no he rehusado a darles todo el consejo de Dios. Entonces, si puedes predicar de Cristo y de todas sus virtudes y todo eso, es forzoso que en una iglesia se tiene que predicar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, los apóstoles desde el principio, y nosotros decimos, ¿verdad?, que nuestra iglesia está fundada, o la iglesia está fundada ¿sobre qué? Sobre las doctrinas que dejaron los apóstoles. La piedra de ángulo es precisamente el Señor Jesucristo mismo. Y dice, y los apóstoles son los que por el Espíritu Santo trajeron la doctrina, la enseñanza, pues. Entonces, desde el principio los apóstoles enseñaron la resurrección. Y Pablo ahora dice la historia bíblica que llegado a Antioquía, después de haber dado su enseñanza, le llamaron varones, israelitas también, para que les dice, si traes palabra de consejo o algo de exhortación que nos quieras dar, te escuchamos, Pablo, ¿verdad? Lean la historia completa. Dice en el versículo 28, vamos al 28, está haciéndoles el resumen otra vez de la muerte de Jesús, dice, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. ¿Sí estamos todos en Hechos 13? ¿Sí? No se me distraigan porque si no se me duermen, hermanos. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas en las Escrituras del Antiguo Testamento, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Muerte, ¿y luego qué? Sepultura. Dice el versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Otra vez, ¿verdad? Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Recuerden cuando el Señor Jesucristo viajó desde Galilea hasta Jerusalén y había dicho que ahí iba a ser azotado y muerto, ¿verdad? E incluso les dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces, muchos de esos que lo acompañaron, dice, los cuales son sus testigos al pueblo. Ahí están ellos. Muchos que vinieron con él desde Galilea, ahí están de testigos. Dice el versículo 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquellas promesas que fueron hechas a los padres. Dice, nosotros les estamos dando las buenas nuevas de esas promesas cumplidas, que esas promesas fueron hechas ¿a quiénes? ¿A cuáles padres? A sus antecesores, al rey David, a Job y a muchos otros profetas. ¿Sí? Nosotros somos estos que estamos anunciando que esas promesas que se dieron a los padres, dice el versículo 33, la cual, o esta promesa hecha a los padres de que Cristo resucitaría,
Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Quiénes? A los que estaban en el presente. A nosotros, resucitando a Jesús, como también el Salmo segundo está escrito, en el Salmo segundo está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es un salmo profético también. Dice el 34, y que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. En Isaías 55:3 está haciendo esta promesa también. Vean los cumplimientos de las profecías. Por eso dice también en otro lugar, Salmo 16, Pablo lo está citando también, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ya lo había enseñado Pedro, ahora lo está también enseñando Pablo a estos hermanos. Dice, porque a la verdad, vuelve a citar y vuelve a decir las mismas palabras, porque a la verdad, David, habiendo servido en su edad o en su tiempo a la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, y fue juntado con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó, no vio corrupción. Sea pues notorio, varones hermanos, que por Cristo, ¿verdad?, os es anunciada remisión de pecados. Otra enseñanza más que encontramos en el libro de la vida de los apóstoles, que es el libro de los Hechos. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Precisamente que se había cumplido esa profecía dada a los padres en sus tiempos, de los hijos, ¿verdad?, de ellos que estaban viviendo. Ellos estaban viendo el cumplimiento de esa profecía. Entonces, ahora bien, hermanos, hemos visto que tanto las profecías de su muerte, sepultura y resurrección se han cumplido fielmente. Por lo tanto, podemos confiar en que todas las profecías que no se han cumplido, se cumplirán fielmente. Hay quienes dicen que la Biblia es una mentira, que fue inventada por hombres y que pues es como para mantener al pueblo, decía Carlos Marx, la religión es el opio de los pueblos, que los tiene como sedados, como tranquilos, apaciguados, para que no se despierten y se alboroten, ¿no? Ahí está un Dios que los tiene cautivos, quietos, para que estén mansitos. Pero ¿quién sino Dios pudo haber dicho esto con tanta anticipación y habiéndolo cumplido fielmente? ¿Tú crees que la palabra escrita en la Biblia es la verdad de Dios? Entonces, tienes que hacer reflexión de las profecías que faltan por cumplirse acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y como conclusión, hermanos, quiero citar o quiero ver dos temas para que nos llevemos esta enseñanza. Solamente dos, hay muchas. Dos temas o dos profecías de ellas tocante a la resurrección de Cristo, que tienen que ver con el Cristo ya resucitado, ¿verdad? No es que Cristo vaya a resucitar, Él ya resucitó. Las cuales, infalible, es decir, sin falla, inminentemente se están por suceder, se cumplirán. No hay nada que evite su cabal y total cumplimiento. Vamos al libro de los Hechos, estamos viendo hoy Hechos, en el capítulo 30, otro discurso dado por Pablo, perdón, Hechos, déjenme buscarlo, ¿es 19 o 17? Permítame un tantito. Permítanme buscarlo. Es Hechos 17. Vean la predicación de los apóstoles al inicio de su ministerio, después de que el Señor Jesucristo había ascendido. Dice que Pablo estaba en Atenas y fue invitado, ¿verdad?, por decirlo así, por los filósofos, porque recuerden que en Atenas era la capital de la filosofía, y cualquier doctrina o enseñanza que llegaba por ahí por alguien, inmediatamente querían saber, estaban hambrientos, deseosos de conocer nuevas doctrinas, filosofías, pensamientos. Entonces, cuando oyeron a Pablo,
en su predicación lo invitaron al Areópago, que era como un auditorio, ¿verdad?, abierto, para que les diera a conocer esta doctrina, esta enseñanza. Y es largo el discurso y ustedes lo conocen, pero hoy solamente vamos a meditar en esta parte. Versículo 30. Dice, habla de que, pues, que del cielos que no puede ser contenido por el propio universo, y habla del pecado y la ignorancia, y dice el versículo 30, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia o llama a los hombres, a todos los hombres, de todos los lugares, que se arrepientan. Fíjense, Pablo está dando un mensaje ya no a los varones israelitas, ahora a los gentiles de los griegos, y donde se convocaba o donde se reunían muchos pensadores. Dice, Dios está denunciando o llamando a todos los hombres de todos lugares, ¿a qué cosa? A que se arrepientan. Mensaje del Evangelio, arrepentimiento. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día, Dios, así como tenía establecido el día en que iba a resucitar al Cristo, también ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó. Ese varón ya lo tiene determinado Dios, que un día ha de juzgar ¿a quién? A todo el mundo, a todos los hombres. Por eso está haciendo un llamado al arrepentimiento. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón que fue humillado hasta lo más bajo. Ese varón que fue desnudado públicamente, que fue azotado, que fue coronado con espinas, que fue escupido en la cara, que fue clavado en la cruz, que los clavos le atravesaron las manos y los pies, y que la lanza le clavó el costado, y que fue vituperado y fue exhibido como el más grande delincuente, porque así estaba previsto ya por Dios. Ese varón también, dice la palabra de Dios en esta profecía, que está determinado por Dios, este varón ya resucitado, dice, un día se sentará como juez, vendrá como juez de toda la humanidad. Imagínense, hermanos, este varón dice que fue exaltado, dice la carta a los Filipenses, que fue exaltado como se humilló hasta lo más bajo, dice, Dios también, por lo tanto, ¿qué cosa dice? Lo elevó a lo sumo y lo puso por arriba de todo. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y a ese nombre, dice, se doble toda rodilla. Ese varón, dice la palabra de Dios aquí dada por Pablo a los atenienses, a los griegos, dice, ese varón determinado por Dios, un día determinado por Dios, juzgará a todos los hombres. Ya no será el Cristo, el siervo sufriente. Ahora será ¿quién? El juez de todos. Y dice el libro del Apocalipsis, y los que lo traspasaron serán. ¿Se cumplirá esta profecía? Por eso Pablo está diciendo, Dios está hablando disimulado, ha dejado pasar por alto todas tus rebeliones, y ha disimulado, se ha hecho, se ha aguantado, no te ha dado el castigo, pero ahora te está llamando a que te arrepientas, porque viene ese día de ese Cristo resucitado de entre los muertos, que te vas a encontrar con Él, y Dios no quiere que te encuentres con Él como un juez severo. Dice, Él ha establecido a este Cristo resucitado que un día será juez. ¿Se cumplirá esa profecía? Todas las profecías que sucedieron en la vida terrenal de Jesús, hemos visto que cabalmente se cumplirán. Esta no va a ser la excepción. Un día, Dios lo sabe, nosotros no, ni los ángeles. Llegará ese día, tenlo por seguro. Otra profecía más, vamos al Evangelio según San Juan.
El Evangelio según San Juan, todos en el capítulo 5, hermanos. Palabras que dijo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Dice, versículo 28. Busquen San Juan 5, 28 para que no se me duerman, hermanos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Habrá resurrección de muertos? Claro, en el credo, que es un resumen de la doctrina, el credo que nosotros recitamos, habla de Cristo, ¿verdad? Que padeció, que fue muerto, crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, ¿verdad? Y vendrá, dice, a juzgar a vivos y a muertos. Dice, creo que en la resurrección de ¿qué? De la carne. La carne aún deshecha, como dijo Job, aunque mi polvo, mi pellejo se deshiciera en polvo, dice, yo sé que he de ver a mi Redentor. Él tenía esa esperanza, ¿no? Y lo he de ver yo, no otro por mí, yo lo voy a ver. Sonaba como un sueño, ¿no? Este pobre Job, iluso. Pero vemos que la revelación de Dios, la profecía de Dios, fue de menos a más, 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 más. Todavía los santos profetas del Antiguo Testamento profetizaban, pero no tenían bien claras las cosas. Pero a nosotros, por gracia de Dios, ¿verdad? Tenemos ya el panorama tan completo, tan claro, y por lo tanto somos más responsables. Imagínense la condenación tan grande que va a haber sobre los incrédulos, porque con todas las evidencias, aún así quienes se resisten a creer en la palabra de Dios. Qué condenación tan grande, ¿no? Entonces, ese día llegará en que tanto justos o injustos, dice la palabra de Dios, van a resucitar. No se va a quedar el malvado pecador y ya se murió y ahí se quedó, y como predican por ahí los testigos de Jehová. No, que ya simplemente se aniquiló y ya, no. Habrá resurrección. Dice el Señor Jesucristo, llegará ese día, vendrá ese día, vendrá esa hora establecida, solo Dios la sabe, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? Del Cristo resucitado. Dice, yo soy la resurrección, y vemos la prueba cuando resucita a Lázaro, ¿verdad? Le dice Lázaro, ¿verdad? Y hay quienes dicen, y dijo Lázaro porque si hubiera dicho ven fuera, hubieran salido todos los de los sepulcros, ¿no? No lo sabemos, pero fue específico, y de esa ocasión llamó a Lázaro. Y no sé si a todos nos vaya a llamar por nuestro nombre, o no lo conocemos y no nos vamos a meter en esos temas, pero dice que sí está cierto que llegará esa hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien, es otro estudio, ¿verdad? ¿Quiénes son los que hicieron bien? No el bien obras por obras, sino el bien en arrepentirse y creerle, como Pablo llama a los atenienses. Y Pedro, después del mensaje, ¿verdad? Cuando fueron compungidos, y ¿verdad? Pues arrepiéntanse, ¿no? Lo hicieron por ignorancia, Dios lo disimula, lo pasa por alto. ¿Qué sigue? Arrepiéntete. Dice, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Nada más hay dos grupos. Nada más hay dos grupos, hay dos caminos, hay dos puertas, no hay de más. O está Cristo con la vida, o está la muerte lejos de Dios y de Cristo. Nada más. Todos resucitarán, pero con dos destinos diferentes. ¿A cuál grupo te gustaría pertenecer, hermano? Mi deseo es que todos los que estamos aquí pertenezcamos al grupo que resucitemos a semejanza del Señor Jesucristo en gloria. Es un tema muy amplio que también hemos visto. Vean la promesa. Y si alguien de los que está aquí o de los que nos verán a futuro en esta transmisión no está seguro, todavía siente que no está en este grupo de los que resucitarán para vida en Cristo, el llamado es este: arrepiéntanse y crean al Evangelio
y crean las promesas dadas en la palabra de Dios ahora por el propio Señor Jesucristo. Ya para concluir, como ya lo hemos estudiado en Romanos, pero antes el propio Señor Jesucristo lo dijo en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. ¿Quieres escapar de la condenación inminente que vendrá sobre la humanidad? Dice el Señor Jesucristo, el que en Él cree, el que cree en el Hijo, no es condenado. Mas el que no cree, ya es condenado. Mi deseo sincero es que todos los que estamos aquí ya hayamos creído, porque si no, esta profecía que está hablando el Señor Jesucristo te pondrá del otro lado. Por lo tanto, hermanos, el llamado del Evangelio, el llamado de los apóstoles y el llamado que seguimos haciendo nosotros 2000 años después es el mismo. Es el llamado de la palabra de Dios que nosotros creemos, porque así lo testifica y lo vemos, que no miente. Y el llamado es este: cree en el Señor Jesucristo como tu Señor. Cree en su muerte a tu favor, como veíamos el viernes. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Créelo por tus pecados, que murió por ti. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en su resurrección. Confiésale a los demás como tu Señor. Habla a los demás de que Jesucristo es tu Señor. Dice Romanos 8, lo leemos todos ya para terminar. Es un pasaje que recién hemos leído, ¿verdad? Cuando estamos viendo los domingos el estudio de la carta a los Romanos. Dice Romanos 10, versículo 8. No es cierto, a ver. Ah, sí, dice así. Voy a la lectura y ahorita vamos a ponernos en pie, vamos a repetir todos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra. Fíjense, cercana, está tan cercana la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, la cual predicaron los apóstoles, la cual seguimos predicando nosotros, la iglesia fiel del Señor Jesucristo, la cual nosotros predicamos. Leemos todos el versículo 9, puestos en pie, todos juntos, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca confesión para salud. Amén. Hermano que estás aquí, hermano que tal vez nos verás después, este es el mandato de Dios, este es el Evangelio. Esta es la palabra de fe, la cual nosotros predicamos como los apóstoles. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, como lo estamos viendo hoy, serás salvo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Y el Señor Jesucristo resucitó. Aleluya. Amén.